Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de las últimas horas en Colombia, empezando por una columna de opinión que escribió el presidente Iván Duque a finales de los años 90, en donde criticaba fuertemente a Álvaro Uribe Vélez y lo acusaba de ser un escudero de la exconvivir y además lo señaló de haber abandonado a su partido por cálculos políticos. Colombianos, esta columna de opinión que escribió el hoy presidente Iván Duque en 1998 se empezó a difundir en redes sociales este fin de semana y, como dice la revista, este domingo empezó a circular por redes sociales una columna presuntamente, dice Semana, escrita por el presidente Iván Duque en 1998 en la que hace una crítica detallada a su mentor y actual líder político del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. La columna fue difundida en un principio por Edwin Gutiérrez, un estudiante de periodismo de octavo semestre de la Universidad del Tolima, quien, según el portal El Cronista de Ibagué, la descubrió mientras adelantaba una investigación sobre la memoria del conflicto armado en Colombia. Gutiérrez la habría encontrado en la hemeroteca de la biblioteca Darío Echandía, pero uno siempre espera de la revista Semana que intenten lavar la imagen de Iván Duque, de Álvaro Uribe Vélez, como hacen en todo momento, y al final de este artículo acotaron lo siguiente. Sin embargo, como sucede en muchas ocasiones en las redes sociales, la publicación ha generado suspicacias sobre su veracidad. Obviamente la revista Semana quitándole ya al final el peso a esta columna real de Iván Duque que se encontraron en los archivos de una hemeroteca de un medio de comunicación que le publicaba estos escritos a finales de los años 90, pero El Espectador sí hizo su tarea e investigó este tema y determinó que sí era real la columna que se estaba difundiendo en los medios de comunicación, y dijeron lo siguiente: Gutiérrez, quien encontró esta columna, manifestó que hizo público este escrito porque le gustaría abrir el debate en el país acerca de quién fue Duque en los 90, cuál era su ideología y qué motivó los cambios hasta hoy, porque acá hay que hacer varias acotaciones para darle contexto a este tema. Iván Duque es un político que cambia ideología constantemente, es decir, antes de llegar a un cargo cambia su ideología para ocupar ese cargo. Por ejemplo, esta es una de las evidencias que a finales de los años 90 criticaba fuertemente a Álvaro Uribe Vélez por ser un escudero de la exconvivir, y como todos sabemos, a finales de los 90 las exconvivir ya habían dado ese paso al paramilitarismo, es decir, Iván Duque estaba acusando a Álvaro Uribe Vélez de ser uno de los promotores del paramilitarismo en el país en esa columna de opinión, y miren que terminó siendo uno de sus fieles amigos y hoy un presidente puesto por el uribismo, por el mismo Álvaro Uribe Vélez. Y otro de los temas es que cuando Iván Duque fue senador, si ustedes si quieren pueden revisar todos los tweets que publicó cuando era senador, es el mayor opositor al Iván Duque presidente. Todo lo que decía Iván Duque cuando era senador lo contradijo siendo presidente. Entonces es un político, un camaleón que cambia de piel cada vez que se lanza a una elección o va a ocupar un cargo en cualquier lugar. Cualquiera diría se parece a Roy Barreras, pero más agazapado, que en este caso pues Iván Duque es un agazapado de mucho cuidado, una persona que cambia de ideología, que cambia de pensamiento simplemente para ocupar un cargo político, para adaptarse a los momentos políticos en el que se encuentra. El joven estudiante continúa diciendo: el postulado de que la política es dinámica se comprueba con esto. Todos creían que ha sido fiel a Uribe y con esto nos damos cuenta de que no, manifestó el estudiante. Henry Rengifo, jefe de redacción del semanario para la época, cuenta al Espectador que la columna del presidente llegó por recomendación de alguien. Tengo vagos recuerdos en ese entonces de cómo llegó a escribir o quién de pronto lo recomendó. Él presume que su llegada a un medio del Tolima y no, por ejemplo, de Bogotá, se debe a nexos del mandatario con ese departamento. Su mamá es ibaguereña y su abuelo del Líbano. El periodista recuerda que nunca se le pagó por esa columna y que durante un año mandó juiciosamente sus temas, se fue diluyendo y empezó a no enviar sus escritos. Cuando Duque se posesionó el pasado 7 de agosto, Rengifo recopiló algunas de las columnas escritas por él en su juventud. Sin embargo, no recordó la que encontró Edwin Gutiérrez. Si él no se lo hubiera encontrado, quién sabe hasta cuándo la íbamos a desempolvar, confirmando que Iván Duque sí escribía para ese medio de comunicación a finales de los años 90 y que se encontraron en los archivos esta columna en donde criticaba fuertemente a Álvaro Uribe Vélez. Entonces pues eso es lo que se ha hablado en las redes sociales, y esta es la columna en cuestión, en donde dice que hubo una cantidad de errores en la campaña de Horacio Serpa Uribe a finales de los años 90 y que Álvaro Uribe Vélez pues estaba ahí metido. Pero vamos a leer la parte donde habla específicamente sobre Uribe.
Tercero, quizás la más grave, se recurrió a Álvaro Uribe Vélez como figura para darle energía y contrarrestar el poderío de Valencia Cosio ante la débil respuesta de John Gómez. Pero ustedes se preguntarán por qué considero que la traída de Álvaro Uribe Vélez fue un error craso. Vamos por partes. El doctor Uribe nunca respaldó con fuerza la candidatura de Serpa y, lo que es peor, creo que nunca se podrá identificar ideológicamente, en tanto que Serpa es un hombre empeñado en la paz y Uribe es identificado como un escudero de las Convivir, que recuerdo a finales de los años 90 ya estaban dando ese paso para ser uno de los, para darse a conocer como los paramilitares en el país, sanguinarios, que cometían masacres, entre otros crímenes graves que realizaron esos paramilitares. Entonces acá lo que da a entender Iván Duque es que relacionaba a Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo en el país, es decir, una expresión clara de la extrema derecha colombiana, que concibe la paz únicamente como resultado de una victoria militar sobre los alzados en armas. Eso es lo que siempre ha representado Álvaro Uribe Vélez, pero ahí no está lo más grave. Hay quienes afirman que la descalificación que dio la FARC al candidato liberal como interlocutor para un eventual proceso de paz se debió al anuncio que hizo el diario El Espectador de señalar a Uribe como ministro de Defensa de Horacio Serpa. Otros creen que el error estuvo únicamente en que Uribe fue oportunista y solo participó cuando vio la posibilidad de una victoria liberal. Me parece, para finalizar, que a Uribe Vélez en este momento lo único que le preocupa es organizar su campaña para el 2002 y de pronto por eso poco le importa la derrota del partido. Ya nos quedó claro que Uribe no es profeta en su propia tierra, decía el mismo Iván Duque a finales de los años 90, criticando a Uribe, acusándolo de haber abandonado su partido político por simples cálculos de campaña para el 2002, es decir, un traicionero también, le decía en pocas palabras Iván Duque. Entonces, con esto nos damos cuenta la calidad de persona que es Iván Duque, lo mentiroso, lo camaleón en la política que resulta siendo el presidente Iván Duque. Pues estas columnas y todos esos tweets cuando era senador dan cuenta de lo que realmente es Iván Duque en la política. Y vamos a pasar a otro tema bastante interesante con el uribismo, porque Fernando Londoño, uno de los uribistas acérrimos que fue ministro de Álvaro Uribe Vélez, criticó a Iván Duque por irse a China y rendirle homenaje a la Revolución China, entregando este ramo de flores en ese país. Y entonces dijo lo siguiente Fernando Londoño. Yo tengo que decirles, queridos amigos, que tengo el alma rota, de tristeza, de amargura, que no quiero volver esa imagen. El presidente Duque poniendo la cabeza en señal de reverencia con un ramo de flores para festejar a Mao Zedong, eso es superior a mis fuerzas. Sí. Lo próximo que falta, si es que lo inviten a Rusia y que haga lo mismo con Stalin, ¿o no? Dice que lo próximo que falta es que vaya y haga lo mismo con Stalin en Rusia. Los mismos uribistas criticando a Iván Duque por este evento que realizó en China. Y por otro lado, se desató una polémica en redes sociales porque Gustavo Petro se encontraba en Ciénaga Magdalena en un evento de campaña con Carlos Caicedo y 2 o 3 vándalos empezaron a tirarle huevos a los políticos que se encontraban en la tarima, y de ahí se desató toda una polémica con la periodista Vicky Dávila porque intentó minimizar esto. Resulta pues que obviamente fue una agresión bastante grave en contra de Petro, pero fueron 2 o 3 vándalos los que realizaron esto y no todos los asistentes a esta manifestación política, como lo quiso hacer ver Vicky Dávila, porque ella publicó el video y dijo que prácticamente todos los asistentes que se encontraban en ese lugar empezaron a tirarle huevos a Gustavo Petro y a Carlos Caicedo, minimizando esas manifestaciones políticas que están realizando estos dos personajes en el Magdalena y tratando de quitarle peso político a Gustavo Petro, porque recordemos que Vicky Dávila es casada con uno de los que hace parte de los clanes políticos de la costa, que son los Géneco, entre otros, que pues según Gustavo Petro ellos fueron los encargados de organizar este tema de tirarle huevos en la tarima. Y pues Petro salió a defenderse, por ejemplo en este tuit que dice: esta es una estrategia preconcebida. Primero se burlan y ocultan el ataque a la manifestación en Ciénaga. Luego, como muestro tamaña responsabilidad, contestan haciendo ver un hashtag que no pusimos como nuestro. Y al final se vuelven víctimas y nosotros victimarios. Vicky Dávila comparte el video diciendo que todos los de la manifestación le habían tirado huevos.
Petro se defendió. Luego de esa defensa sale un hashtag en Twitter en donde acusaban a Vicky Dávila de ser supuestamente paramilitar, y ella dice que el que inició eso fue Gustavo Petro, y empieza a hacer las denuncias y a hacerse la víctima y a decir un poco de cosas en contra de la Colombia humana. Pues ya después Petro siguió defendiéndose y dijo no, que yo no tengo nada que ver con ese hashtag, no sé por qué está metiéndome Vicky Dávila ahí. Es decir, después de haber hecho eso, o sea, que le tiraron los huevos a Petro, después de que Vicky Dávila intentó minimizar eso, porque ella pues es casada con ese personaje que hace parte de esa familia Géneco de la Costa, y que su suegro, el suegro de Vicky Dávila, sí es paramilitar y ha sido condenado por delitos graves en el país, y por eso fue que al parecer salió ese hashtag en Twitter. Después de haber hecho todo eso, se empezó a hacer la víctima y perdió todo el sentido el saboteo que le intentaron hacer a Gustavo Petro y a Carlos Caicedo en el Magdalena, que en cualquier momento pueden ser balas, puede ser una bomba, puede ser cualquier cosa, porque estos periodistas le quitan el sentido y el peso que resulta ser peligroso lo que le hicieron a estos políticos en ese lugar. Es que el símbolo no es el huevo, sino que en cualquier momento pueden hacer un atentado, pueden hacerle algo a los políticos simplemente por no dejar avanzar a los partidos políticos alternativos en este país, porque Vicky Dávila pues obviamente defendiendo las casas políticas y pues que hacen parte de la política tradicional en la costa. Entonces pues ahora son las víctimas, y como dice la revista Semana, Vicky Dávila se refirió a la tendencia en Twitter Vicky Nueva para acá, por la que ella y sus hijos terminaron siendo víctimas de amenazas. Amenazas en Twitter, eso yo no le veo ningún sentido. Le pidió a Gustavo Petro no alentar las barras bravas en la red social, y Petro en ningún momento ha alentado barras bravas en contra de Vicky Dávila. Él lo que ha hecho es defenderse de los ataques que le han realizado desde el periodismo colombiano, y ahora pues Vicky Dávila resultó una víctima, pues víctima Petro que recibió ese ataque allá en la tarima. En cualquier momento puede ser una bala, una bomba, puede ser cualquier cosa, un palo que le tiren, una piedra, cualquier cosa, simplemente por no dejar avanzar a estos políticos alternativos en la política. Y pues Vicky Dávila y muchos periodistas haciéndole el juego a esto. Y pues la revista Semanas llega y sale y saca otro artículo reivindicándose porque había apoyado todo ese tema de Vicky Dávila. Y dice: la guerra sucia en la campaña por la gobernación del Magdalena. El incidente de los huevos en Ciénaga contra Petro y Carlos Caicedo fue el último episodio de la dura contienda que la izquierda libra con la tradicional clase política por el control de la gobernación y la alcaldía de Santa Marta, entre otros municipios, que pues los periodistas haciéndole el juego a esta política tradicional, obviamente porque ellos hacen parte de todo ese poder en el país. Y para finalizar, la revista Semana pues destacó también este fin de semana por una portada que le sacó a Iván Duque, en donde decían que era un año de aprendizaje, que este año que ha tenido Iván Duque en el poder simplemente era que estaba aprendiendo, que él estaba haciendo su aprendizaje en la presidencia y que tocaba esperar a ver qué hacían los otros 3 años, obviamente tratando de lavarle la imagen a Iván Duque porque no ha hecho nada, el país no ha avanzado, más bien ha retrocedido en el desempleo, en la economía, en la paz, en el turismo, todo ha retrocedido, y eso lo está uno viviendo en las regiones, que es donde más se siente ese tema. Y pues la revista Semana intentando arreglarle la imagen al presidente Iván Duque con estas portadas, pero resulta que una portada que le sacaron a Petro hace unos años decía: ¿qué le pasa a Petro? Y ponían una imagen de él sentado, pues referenciando que le había quedado muy grande el cargo de alcalde. Aunque solo lleva 6 meses, muchos comienzan a preguntarse si el alcalde le quedó grande Bogotá, dice la revista Semana, y ahí se da uno cuenta de las diferencias del periodismo en este país. Y para finalizar, un tuit que publicaron: el hecho de que la llegada de Iván Duque a la presidencia sea un producto de un accidente histórico no necesariamente es malo. Un accidente histórico, es que no me cabe en la cabeza que haya periodismo de este tipo en Colombia, lamezuelas del presidente Iván Duque. Los últimos 365 días han sido un año de aprendizaje. Aunque los resultados no han impresionado, tampoco ha pasado nada grave. Es decir, como no ha hecho nada, lo justifican diciendo que tampoco ha pasado nada grave en el país. Pues esperemos que no pase nada grave, porque conociendo al uribismo, cualquier cosa pueden hacer con Colombia. Colombianos, si les gustó este video, los invito a que lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Dejen un comentario ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Nos vemos en el próximo. Adiós.